A pesar de que todas las encuestas pronosticaban un empate técnico, el presidente Donald Trump ha logrado hacerse con la Casa Blanca. Para entender todas las consecuencias que puede tener en Europa, en América Hispana y sobre todo en el mundo, tenemos la fortuna de contar al otro lado de la línea con nuestro consultor político de cabecera, Aldo De Santi. Vamos a analizar todas las implicaciones de esta campaña y el futuro que le espera al mundo con el nuevo inquilino de la Casa Blanca. Tenemos al otro lado de la cámara a nuestro consultor político de cabecera y gran amigo de este canal, Aldo De Santi. Buenas noches, Aldo. Buenas noches, Alejandro. Encantado de estar aquí con todo lo que te observo. Cuéntanos tus impresiones acerca de estas elecciones en Estados Unidos. Todas las encuestas hablaban de prácticamente de un empate técnico. ¿Ha sido sorpresiva la victoria de Donald Trump? ¿Podemos calificarla como una victoria aplastante o era lo que se esperaba dentro de las elecciones de los Estados Unidos? Para unas personas que no se dediquen al área de la consultoría política y a los temas técnicos, puede resultar de alguna manera sorpresivo, porque especialmente en Europa se observa a Trump como una persona que puede ser una especie de riesgo para la democracia, y se esperaba que la candidatura de Kamala Harris, que tuvo un repunte muy importante el Partido Demócrata, una vez que Joe Biden se aleja de la candidatura y entra Kamala Harris, pues se generó una especie de percepción en el mainstream de los medios de comunicación occidentales de que ella iba repuntando en todos lados y que iba nada más a la cabecera en cierto punto. Pero lo cierto es que los datos no engañaron y los datos dijeron que había un empate técnico en el voto popular, cosa que todavía se está contando. Tenemos que entender que hoy, pasadas 24 horas del proceso, todavía se siguen contando los votos y el voto popular no está cerrado todavía, pero lo cierto es que por el sistema norteamericano, que no es directamente del voto popular, sino de colegios electorales. ¿Eso qué significa? Que cada estado tiene un grupo de compromisarios, o sea, gente como tú y como yo, por la cual las personas los eligen para que voten por quien gana ese estado. Y en casi todos los estados de los Estados Unidos, el sistema funciona de una sola manera, que es el winner take it all. Es decir, no importa si tú ganaste por un solo voto, todos los compromisarios votan por el que ganó. Te doy dos ejemplos muy claros. El estado de California, el estado con la mayor cantidad de habitantes de los Estados Unidos, y el que, por cierto, más votos de compromisarios de colegios electorales da, le dio la victoria a Kamala Harris. Ahí se siguen contando los votos, todavía en este momento. Pero, como ya la tendencia es irreversible, ya sabemos que ya ella ganó y por ende todos los votos de sus compromisarios van para el colegio electoral de Kamala Harris. Pasa completamente distinto, por ejemplo, en Texas, donde Donald Trump gana la elección y la gana por más de 20 puntos, pero el 100% de los votos que corresponden al estado de Texas van a Donald Trump, porque el sistema de los Estados Unidos es un sistema federal, es un sistema excesivamente federal porque no es una república. Los Estados Unidos de Norteamérica es una confederación de estados. Eso significa que un conjunto de estados que tienen similitudes, por supuesto, históricas, económicas y de todo tipo, se unen para elegir un gobierno que es, como lo dice su constitución, e pluribus unum. Entre todos se crea uno. O sea, a diferencia de una república que crece desde arriba hacia abajo, los Estados Unidos como confederación de estados fue de abajo hacia arriba para construir uno. El sistema, por ende, electoral es muy distinto y es uno de los sistemas más complejos de lo que tenemos todavía hoy en las democracias liberales. Se dio el caso la primera vez que ganó Donald Trump, en la que sin haber ganado los votos populares, ganó la presidencia de los Estados Unidos. Sí, por supuesto, se había dado antes también en el pasado. Se dio en la elección del año 2000, que fue contra el candidato Al Gore del Partido Demócrata y contra el candidato George Bush, hijo, que era el candidato del Partido Republicano. En ese caso, Al Gore ganó el voto popular, como se le conoce en Estados Unidos, el voto individual de cada uno de los ciudadanos, pero en los colegios electorales gana George Bush porque gana el estado de Florida. Era un estado que quedó en contienda por 8.000 votos, que en el estado de Florida no es nada, y la Corte Suprema de Justicia, luego de una semana de la elección, Estados Unidos estuvo en vilo una semana, determinó que daba igual quién había sacado el voto popular, el sistema político era de colegios electorales y por ende quien había ganado fue George Bush, y por eso George Bush, hijo, terminó siendo el presidente de los Estados Unidos. No es la primera vez que ocurre lo que ocurrió en el 2016, y si en este caso hubiese pasado, que era lo que vaticinaban algunas encuestas, es decir, que iba a ganar Trump probablemente en 7 de cada 10 modelos predictivos.
pero el voto popular no lo iba a tener Donald Trump. Al final de cuentas, hubo un proceso que se conoce como espiral del silencio, que si quieres lo podemos conversar un poco más adelante, en donde las personas no decían a las encuestadoras exactamente toda la verdad de por quién podían votar, ¿no? Y eso que generó que hubiese lo que se conoce como un voto oculto en favor de Donald Trump, que se revela el día de la elección y que por eso lo da ganador también, muy probablemente en el voto popular. Recordemos que siguen contando votos todavía y se seguirán contando votos durante varios días. Aunque ya Kamala Harris hizo el discurso de concesión, que es el discurso en el cual se le concede la victoria al adversario. Porque recordemos, como dijimos ya, colegios electorales es el sistema y no importa el voto popular, sino cuántos estados ganan. Estados como Florida, que tradicionalmente eran considerados estados péndulos que podían girar hacia un lado para el otro, se han manifestado de una forma muy clara y contundente a favor de Donald Trump. ¿Ha habido más casos en estas elecciones? Sin duda, el estado de Florida dejó de ser un estado pendular, o como se le dice en el sistema norteamericano, swing state, en las últimas dos elecciones, donde de manera ya constante, por el gobernador que tienen, que es el gobernador Ron DeSantis, y por quienes quedan electos en la Cámara de Representantes y en la Cámara del Senado, que es el senador Marco Rubio, el senador probablemente más conocido de todo el sistema de los Estados Unidos, ya se convirtió en un estado actualmente republicano. Tiene 2 periodos consecutivos siendo un estado que vota republicano. En los Estados Unidos el rojo es republicano y el azul es demócrata, a diferencia de lo que tenemos en Europa. Es bueno para tener claro el mapa, porque cuando vemos el mapa quizás se nos confunde la tendencia de colores que tenemos en el arco ideológico que se utiliza en Europa. Entonces, lo cierto es que realmente los swing states más importantes en este caso se reducían a un solo estado, el estado de Pensilvania, porque era el swing state con la mayor cantidad de delegados para el colegio electoral, 20 delegados del colegio electoral. Quien ganara Pensilvania ganaba la elección prácticamente. Lo que pasa es que sorprendió que Donald Trump no solamente ganó Pensilvania, sino que le sobraron votos de colegios electorales. La contienda terminó menos reñida en colegios electorales de lo que parecía que iba a ser inicialmente, y es justamente por este fenómeno que te comentaba, que se llama espiral del silencio. Cuéntanos un poco este fenómeno de la espiral del silencio, porque también se ha vivido en países como España, donde pues quizás por vergüenza o por miedo, mucha gente no está dispuesta a manifestar su intención de voto real. Pero justamente la acabas de explicar en palabras mucho más sencillas. ¿Qué significa esto? Que se genera un silencio sobre la verdad. Y se genera un silencio sobre la verdad por 2 motivos. Algunas veces es por vergüenza y otras veces es por miedo. Entonces, ni siquiera a las personas cercanas con las que convivimos o con las que trabajamos o a las encuestadoras, la opinión pública abre completamente su línea de pensamiento y no le dice exactamente por quién va a votar, porque siente que serán juzgados por la otra mitad o el otro lado. Esto ocurre en contextos altamente polarizados. En momentos donde hay candidatos que están muy parejos, 49-51 o cosas similares, que era el caso de los Estados Unidos, donde la espiral del silencio lo que hace es que se retroalimenta el silencio. Entonces hay una apertura muy grande con respecto a uno de las candidaturas y un silencio muy grande con respecto a otro. Eso genera como consecuencia un voto oculto. Las encuestas no podían predecir completamente dónde y con cuánta cantidad de votos iba a ganar Donald Trump, porque sí sabían el voto popular, pero no tenían la capacidad de geolocalizarlo, ni primero geolocalización, y segundo también en los distintos estratos sociales, por edad, por sexo, por raza, por condición económica, etcétera, etcétera, etcétera. Eso complicaba los procesos predictivos de las distintas encuestadoras. Pero lo cierto es que volvió a ocurrir lo que pasó en el 2016, Alejandro. En el 2016 pasó exactamente igual. Todas las encuestadoras, en ese caso fue mucho peor, todas las encuestadoras daban por ganadora a Hillary Clinton, porque la espiral del silencio fue mucho más fuerte. El voto oculto de Donald Trump era gigantesco en ese momento. En este caso, sigue existiendo el voto oculto, pero en mucha menor medida. Y lo que hizo fue que esa victoria tan probablemente reñida se convirtiera en una victoria un poquito más abultada. No terminó siendo una paliza, como lo quieren poner algunos, una avalancha de votos, el término en inglés es landslide, no es el caso, para nada es el caso, pero sí que es cierto que ganó con una distancia bastante más cómoda de la que se podía prever. Este tipo de fenómenos suele ocurrir sobre todo cuando se trata de candidaturas polémicas, propuestas un poco más radicales como Vox o Albizu Pérez o Podemos o Sumar en el caso de España.
¿No es curioso que este Sí, tipo de correcto. fenómenos se den en un sistema totalmente bipartidista como lo es el de Estados Unidos? ¿O refleja un poco Lamentablemente, lo polémico que se ha convertido esta elección en los Estados Unidos? O sea, lo polémico que ha sido el discurso y la campaña de Donald Trump y de Kamala Harris. justamente acabas de dar en el clavo exactamente. En la historia de los Estados Unidos, nunca antes, ni siquiera en la campaña del 2016, se había vivido el nivel de polarización y de confrontación política que se vivió en este año en la campaña Harris-Trump. No nos olvidemos que Donald Trump pasó por la campaña con dos intentos de asesinato, siendo en uno de ellos impactado en su oreja, y en lugar de que el servicio secreto operara de la manera correcta, que era llevarlo inmediatamente a un lugar seguro, él pidió que se pararan y salió con la mano en alto llamando a toda su gente a gritar en euforia de que él era fuerte. Estamos hablando de un hombre que tiene 79 años y viene por 4 años más de mandato. Este nivel de polarización se genera también porque recordemos que en la elección pasada, donde gana Joe Biden, hubo un asalto al Congreso de los Estados Unidos el día que tenía que darse el cambio presidencial. Y ese asalto fue condenado por todas las instituciones a Donald Trump por ser un supuesto promotor de este asalto al Congreso de los Estados Unidos. Aunque de manera directa no lo hizo, sí que es cierto que mantuvo un silencio de alguna manera cómplice con todo ese proceso, y en los Estados Unidos eso era impensable. Si ese asalto hubiese ocurrido hace 6 meses o hace un año, Donald Trump no hubiese ganado. Pero pasaron casi 4 años de ese momento, pasaron distintos juicios, no nada más ese, sino otros juicios en su contra, en los cuales, por cierto, ya fue condenado en uno de esos juicios. Y lo cierto es que los Estados Unidos tiene una premisa. La fortaleza que tienen los Estados Unidos es que nos marca siempre una guía o una ruta de la economía, la situación económica. Hay una frase muy famosa de un ex asesor de Bill Clinton que se llama James Carville, que en una entrevista le preguntaban cómo era posible que había ganado Bill Clinton. No se entendía en ese momento la sorpresa de la victoria de Bill Clinton en su primera candidatura. Y él, ya desesperado, le dijo a su rival consultor político del Partido Republicano: "It's the economy, stupid". Es la economía, estúpido. ¿Cómo no te das cuenta? La clave siempre, el tema más importante para los norteamericanos es cómo se sienten ellos con respecto a la economía, qué tan cómodos se sienten en su bolsillo. No hablo de temas macroeconómicos, no hablo de PIB, no hablo de inversión en infraestructura, hablo de con cuánto cuentan en el bolsillo y con cuánto pueden contar para gastar a fin de mes. Evidentemente, esto importa en todos lados, pero en otros países donde hay estado de bienestar, como es el caso de muchos países europeos, también te importa la asistencia sanitaria, también te importa que tengas el resguardo de distintos mecanismos de seguridad y educación y distintos beneficios que el Estado te otorga a través de lo que tú pones por impuestos e ingresos para fiscales. En los Estados Unidos no funciona igual. Por ende, tener dinero en tu bolsillo te garantiza estabilidad. Y eso es lo que privó en este caso. De nuevo, otra vez, ese voto oculto y esa diferencia, esa gran diferencia que hubo en la campaña en los Estados Unidos, es porque mientras Kamala Harris hablaba de el aborto, que por cierto se votó en esta misma elección, hubo un referéndum. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos se vota por presidente, se vota por Senado, se vota por Congreso, se vota por jueces, se vota por referéndum para ver si se aprueba o no se aprueba, en el caso de varios estados de los Estados Unidos, el aborto, ¿no? Porque recordemos que se eliminó Roe versus Wade, que era una sentencia judicial que permitía el aborto abiertamente. Al eliminarse esa sentencia, cada estado tendría que legislar lo que le corresponde. Entonces, mientras Kamala Harris lo enfocaba en los derechos y libertades de las mujeres, Donald Trump lo enfocó en los derechos y libertades de todos, y en especial la libertad económica. Y los resultados están allí. ¿Cuáles fueron los otros puntos importantes y destacados de esta campaña? La migración para el caso de Donald Trump fue un tema importantísimo. El segundo y prácticamente único tema dentro de los temas internos fue economía el primero, migración el segundo. Y dentro de los otros temas de interés, en la parte, vamos a llamarla, de la política exterior de los Estados Unidos, que tiene mucho peso también, porque eso implica, por ejemplo, en el tema de los casos de la guerra, que los soldados se vayan, y eso evidentemente, los soldados son hijos de personas y son esposos de personas. Entonces, los mecanismos más bélicos
de alguna manera también influyen en el voto, porque estamos hablando que el ejército de los Estados Unidos cuenta con más de 2 millones de militares activos. Entonces, esto realmente influye en sus núcleos y ecosistemas familiares. Donald Trump dijo que acabaría con la guerra entre Putin, o sea, Rusia y Ucrania, pero no dijo que lo acabaría la guerra a través de una intervención militar, dijo que la acabaría en un día con negociación. ¿Y cómo funciona eso? Cuando nos ponemos a pensar, si Estados Unidos dona miles de millones de dólares a Ucrania y deja de hacerlo, ¿qué pasa con Ucrania? No, quizás no tenga la capacidad de enfrentarse a Putin. Y a Putin lo va a poner en la mesa a sentarse. Si tú continúas con esto, habrán represalias. Entonces, lo que probablemente proponga Donald Trump, y adelanto que yo creo que eso será una de las cosas que propondrá, es una negociación donde un pedazo del territorio de Ucrania sea cedido a el territorio ruso. Y aquí va a haber una oposición muy fuerte por parte de la Unión Europea. Y vendrán conflictos entre Donald Trump y la Unión Europea importantes. Pero este tema de la política exterior es un tema muy importante. El apoyo a Benjamín Netanyahu como líder de Israel en contra de en todo el conflicto palestino-israelí, y como para algunos era una masacre en contra del pueblo palestino, mientras que para otros Israel está en su legítimo derecho a la defensa y está defendiendo los valores occidentales en contra de los valores que para algunos son considerados como terroristas, que son los que proponen Hamas y Hezbollah, las dos bandas armadas más potentes del mundo musulmán, quitando las yihadistas, que son ISIS, Al-Qaeda y siguiente, ¿no? Tratando de hacer una diferenciación entre movimientos militares armados y movimientos terroristas. Entonces, esos eran los temas importantes para Donald Trump. Kamala se enfocó en temas de libertades civiles y parece que quedó muy claro, muy patente, que los procesos más, vamos a llamarlos más tibios, más templados que propone Kamala, no son los que espera la gente. La gente espera soluciones concretas, no en largos periodos de tiempo, sino en procesos donde los Estados Unidos jueguen un papel importantísimo, pero rápido, y que no separe el país por lo que está pasando en otro lado. ¿Crees entonces que fue un error de Kamala Harris haberse enfocado en estos temas un poco más insignificantes, por decirlo de alguna manera, en lugar de las preocupaciones principales de los estadounidenses, que no necesariamente tiene que ser la de los Estados Unidos? Correcto. Yo no creo que sean temas insignificantes. Creo que son temas que no son los que en este momento de la construcción social de los Estados Unidos están en el tope de la pirámide, ¿no? Siguen siendo temas relevantes, siguen siendo temas importantes, pero sin duda no son lo suficientes como para que quien está en gobierno se mantenga. No nos olvidemos que en todos los que trabajamos en consultoría política no decimos ganó el adversario, el contrincante, o ganó la oposición, sino que decimos perdió el gobierno. Porque históricamente uno de los puntos más concretos es la repetición electoral en los Estados Unidos. Y aunque en este caso hubo un cambio de persona de Joe Biden a Kamala Harris, es una continuidad de administración porque era la vicepresidenta en función. Entonces, aquí lo que pasó es que perdió el gobierno. No es que ganó Donald Trump y punto, sino que perdió la administración Harris-Biden. Y esto hay que decirlo. Uno de los puntos más importantes fue la economía, y el otro de los puntos es cómo trató el tema migratorio. Decía, ser inmigrante ilegal no es un delito, mientras que Donald Trump decía, los vamos a deportar todos al día siguiente. Y si hace falta construir 2 muros más grandes, construimos 2 muros más grandes. Entonces, fíjate cómo nos decían, una propuesta de apertura, puertas abiertas, globalización, y otra, una postura más proteccionista, aislacionista, que es la que proponía Trump. Son 2 modelos completamente distintos. Y una de las cosas que marcó la campaña, Alejandro, y se lo digo a todos los que están allí, que te van a estar escuchando y viendo, ¿no? Es que la campaña electoral marcaba 2 modelos completamente distintos. Y cuando digo completamente distintos, era la negación del adversario. No es simplemente 2 visiones de cómo conducir el progreso del país. No. Era la negación completa del adversario. Kamala Harris decía expresamente, Donald Trump es un peligro para la seguridad del mundo libre y además un peligro para las instituciones americanas. Si él gana, la democracia va a estar al filo de la muerte en los Estados Unidos. Palabras de Kamala Harris. Y al mismo tiempo, Donald Trump decía, Kamala Harris es una persona incapaz e ineficiente, lo ha demostrado con la crisis que ha tenido los Estados Unidos en materia migratoria, donde hay delincuentes que están
entrando a las casas de los norteamericanos. Probablemente eso no era del todo cierto. Probablemente fue un hecho o unos hechos aislados y lo convirtió en una matriz de opinión global, ¿no? Lo que se conoce actualmente como fake news. Lo cierto es que funcionó, porque dentro de la política tenemos que decir que percepción es realidad. Y si se genera la percepción de inseguridad, hay un sentimiento real de inseguridad, independientemente de que los números no lo avalen. Entonces, lo cierto es que aquí hubo una anulación completa del adversario. Los procesos de respeto de la majestuosidad que existían antes en los Estados Unidos se perdieron. Y me voy a permitir contarte una anécdota muy rápida de la candidatura en su momento, de John McCain, candidato republicano, y Barack Obama. Cuando John McCain y Barack Obama fueron candidatos, en uno de los debates se permitió que el público interviniera. En ese momento, John McCain tenía el derecho de palabra y una señora le dice: senador McCain, yo voy a votar por usted porque usted representa los valores americanos, usted es un héroe de guerra, mientras que el señor Barack Hussein Obama es un terrorista musulmán que lo que quiere es destruir el modo de vida norteamericano. Jamás Barack Obama, un terrorista musulmán, debe ser presidente de los Estados Unidos. En ese momento se marcaba un hecho histórico para los Estados Unidos. Un candidato salió a defender a su oponente y le dijo: no, señora, permítame decirle que usted está equivocada, yo le agradezco su voto por mí, pero el senador Barack Obama es un verdadero patriota norteamericano. He tenido el privilegio de compartir con él en la Cámara del Senado y puedo decirle que es una persona que defiende a los Estados Unidos completamente. Tenemos dos visiones completamente del país. Tenemos dos visiones distintas de lo que necesitan los Estados Unidos y de progreso para los Estados Unidos. Pero no es un terrorista, no es un musulmán, es un norteamericano y un patriota. Y por eso, aunque le agradezco su voto, le pido que no repita eso porque no es cierto. Eso obviamente logró una ovación completa tanto de republicanos como demócratas en ese proceso de debate. ¿Fue suficiente para que John McCain ganara? No. Ganó Barack Obama, y por eso es que todos conocemos a Barack Obama y no conocemos a John McCain. Pero esa era la tesitura de la política en los Estados Unidos. La democracia más fuerte del mundo occidental, la democracia más fuerte del mundo y el país más fuerte del mundo occidental. Esos eran candidatos que cualquiera de los dos estaba a la altura de la majestuosidad de la presidencia de los Estados Unidos. Yo lamento decir que esta candidatura tuvo probablemente a los dos peores candidatos en la historia al gobierno y a la presidencia de losEstados Unidos. Bueno, eso que mencionas también se ha perdido en España. Desde hace muchísimo tiempo el debate no ha sido ni de ideas ni de proyectos. Se trata simplemente de cómo destruyo a mi adversario y de cuánta basura y cuánto lodo y fango, que le gusta mucho a nuestro presidente decir, podemos echar sobre nuestro adversario. Pero eso va desde Albizu Pérez y Vox hasta Podemos y el Partido Socialista. En España hace muchísimo que no debatimos ideas. Ciertamente las ideas quedaron para una hojita que la llaman argumentario, que lee muy poca gente, ¿no? Y lo cierto es que hay un debate sobre la confrontación entre las personas y no confrontación ni de ideas ni de proyectos. Ese debate nace por el tema emocional, porque lo cierto es que moviliza mucho más las emociones a los electores. Históricamente, casi el 85% de los electores, esto es algo estudiado en distintas métricas y varía dependiendo del país. En los países nórdicos, las ideas y los proyectos tienen un alto porcentaje de votación, mientras que en los países latinos, entiéndase latinos herederos del mundo latino, del mundo del mundo desde el hispánico romano, nosotros nos movemos más por las emociones. Esas emociones son principalmente la sensación de libertad o la sensación de orden, la sensación de amor o la sensación de miedo. Fíjate que estoy poniendo sensaciones o emociones que se contraponen. No son necesariamente la opuesta perfecta del otro, porque podríamos decir que amor se contrapone con odio. En el caso de la política es amor versus miedo, libertad versus orden. No es libertad versus represión, sino libertad versus orden, porque son las propuestas que se hacen. Estas emociones son muy potentes y movilizan profundamente a los electores. Lo que ha pasado con las democracias liberales, y por eso es que yo considero que tenemos una gran crisis de las democracias liberales, es que hemos dejado de debatir las ideas para generar emociones y solamente hablamos desde las emociones y las ideas. Y eso nos llevó a la confrontación directa de las personas, porque ya no debatimos la idea, debatimos si lo dice esa persona o lo dice esa persona, no es válido, no tiene la razón y jamás voy a estar de acuerdo. Y eso está pasando aquí, en Estados Unidos,
Pasó en México, por supuesto, en la candidatura de Claudio Sheinbaum y Xochitl Gálvez. Está pasando en Ecuador el año que viene, el año 2025, hay elecciones en Ecuador presidenciales y también está pasando. Pasa en Brasil Lula Bolsonaro, pasa en Colombia con Petro y el líder de la oposición, que no será candidato, pero es el líder de la oposición, que es Álvaro Uribe, y así sucesivamente. Por supuesto, pasó en Argentina con Milei y cualquier candidato del peronismo. Me da igual a quién pongan allí, el último fue Sergio Massa, pero el que pongan allí, generar esa confrontación. La confrontación ya es de las personas y no de las ideas, ni de los proyectos, ni de los programas. Y esto está socavando las bases de las democracias liberales y poniendo en riesgo lo que conocemos hoy. Y creo que tenemos que prepararnos para que la presidencia de Donald Trump, la confrontación con la OTAN y de la cual es parte, y luego de la Unión Europea como un bastión, entre comillas, de las democracias liberales, pero con sus bemoles, porque tampoco es que todo lo que pasa en la Unión Europea es perfecto. Eso hay que decirlo sin tapujos. Ante esta situación, vienen unos cuantos años muy complicados de altos niveles de polarización y altos niveles de anulación del adversario, que es el mayor riesgo que tenemos en la democracia. Y por lo cual, francamente, no solamente yo, sino muchos colegas estamos muy preocupados. ¿Tú crees que esto pueda sentar un precedente? Porque hemos subido el listón y una vez que tú lo subes, ese listón es muy difícil bajarlo. ¿Crees que la política va a ser a partir de ahora a través de personajes controvertidos, con un discurso de violencia y confrontación, caso Milei, caso Donald Trump, Te voy que a se preguntar muevan a través de ese tipo de emociones? Permíteme preguntarte algo y yo creo que con mis preguntas te vas a responder. Si yo te pregunto en este momento, ¿quién es la persona que es el líder de la oposición en Italia a la señora Meloni? ¿Tú sabes quién es? No tengo ni la menor idea. Correcto. Si yo te pregunto quién es el actual primer ministro de Portugal, ¿tú tienes idea de cómo se llama? No, pero sí sé de qué partido es, pero no recuerdo su nombre. El partido es el PSD y el primer ministro es Montenegro. Si yo te pregunto en este momento, para seguir con la línea de los países, ¿quién es el líder de la CDU alemana en contraposición al canciller Scholz? ¿Tú sabes quién es? No. ¿Tú sabes por qué no sabes los nombres de estas personas? Porque evitan la confrontación. No les gusta ser personajes polémicos y hablan desde posiciones de propuestas, de programas y de ideas, y no de negación y confrontación con el adversario. Lamentablemente, el mundo nos está llevando a que si no generas una confrontación directa y no te pones en el spotlight, en el medio de la luz, a atacar a tu oponente, no te conocen. Y si no te conocen, no pueden elegirte, Alejandro. Si no te conocen, no pueden elegirte. Entonces, este es el gran problema que tenemos en la democracia. Los que tienen esa, vamos a llamarlo, ese fuego interno, donde son capaces de ponerse en el medio, de destruir al otro, sin darse cuenta del daño que le están haciendo a las instituciones democráticas, tienen una ventaja comparativa con aquel que está luchando desde una zona de seguridad prácticamente amarrado, incapaz de hacer lo que quiere que le hace daño a las democracias. Y esto nos pone en riesgo. Pero eso también es culpa de nosotros que hemos convertido la política en un show, que nos gusta el debate, nos gusta la confrontación y vemos las confrontaciones políticas de la misma forma que vemos la prensa rosa y el Sálvame. Y lo hacemos porque la política dejó de ser un espacio donde era el espacio común. La política era lo que habla la polis, por ende lo que habla la gente. Y la política se alejó por completo. Hay una culpa del ciudadano pequeña, pero hay una culpa de la clase política enorme, que de alguna manera, ¿no?, trató de generar una especie de privilegio al que estuviese en la política y por ende lo alejó del debate ciudadano diario. Y al hacerlo, el ciudadano también espera entonces que de ese espacio que tiene un privilegio, pues sea llamativo, con humo, con show, con luz, y que le llame la atención para que le genere interés. Entonces, forma parte de un círculo vicioso muy fuerte, que a mí me gustaría creer que una vez que logre romperse la primera vez, va a generar un círculo virtuoso que también afectará de manera positiva el resto de los países. Para darle un toque un poco más optimista a esta entrevista, nómbrame algún detalle positivo, algún gesto, alguna acción de la campaña, tanto de Kamala Harris como de Donald Trump, que a ti te gustaría destacar, que tú utilizarías para cualquiera de tus clientes o asesorados, que lo destaque, pero como algo positivo, algo bueno, algo que el resto de candidatos políticos deberían imitar. Sí, en el caso de Donald Trump hizo algo muy importante que fue, a pesar, es que tengo que decir lo negativo para que se entienda lo positivo.
hubo unos ataques a una comunidad específica que fue la comunidad latina, pero una comunidad que él atacó porque él atacaba la migración ilegal que probablemente conllevaba una gran cantidad de delincuentes a los Estados Unidos. Esa migración ilegal, pero hay una migración ilegal que no es igual. Hay una migración ilegal que son personas que están buscando simplemente un espacio de nuevas oportunidades en un país que históricamente las ha dado. Él atacó a ese grupo, ¿okay? Y lo hizo en varias oportunidades, incluso al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que son norteamericanos. Y aún así, pues sus palabras fueron muy duras con esa comunidad. A pesar de eso, en el voto, y ya pensando como el acercamiento del voto popular y el voto rural, te voy a dar un dato. De los votos de Donald Trump versus los votos de Kamala Harris, de los votos que son personas que estudiaron una carrera universitaria, no que la terminaron, solo que la estudiaron, Kamala Harris se llevó casi el 60% de los votos. Y Donald Trump se llevó solamente el 39% de los votos. ¿Esto qué significa? Donald Trump se acercó a la clase obrera trabajadora de los Estados Unidos. Si tú pensaras que el Partido Republicano es un partido de élites y de gente millonaria, pues te tengo la noticia llamativa que se acercó a la clase obrera, a la clase trabajadora, y son ellos los que votaron por Donald Trump. Mientras que esa élite establishment norteamericano que están en las grandes ciudades como California, o sea, como Los Ángeles y Nueva York, que están en el mundo de Hollywood, que están en las universidades de la Ivy League, Harvard, Yale, Columbia, Stanford, etcétera, etcétera, votaron por Kamala Harris. Entonces, hay una inversión de este tema porque el Partido Demócrata se dedicó a cultivar derechos y libertades individuales, mientras que el Partido Republicano se dedicó a promover seguridad, orden y progreso en las vidas de las personas. Fíjate cómo está esta construcción. Entonces, para mí lo positivo es que se acercó a la gente. En lugar de hablarle al establishment y a las instituciones consolidadas, la candidatura de Trump se acercó al obrero, al ciudadano de a pie, al que está en la calle, al que tenía necesidades, y le dijo: yo te puedo ofrecer algo más, una mejor calidad de vida, un progreso más rápido para tu vida y seguridad en tu entorno. Por otro lado, la campaña de Kamala Harris atendió valores y libertades individuales, por ende hablaba de los derechos de la mujer, por ende ponía en buen papel todo el tema de las negociaciones políticas de los espacios de los Estados Unidos para construir un mundo más globalizado, más multilateral y menos aislacionista, cosa que por cierto a nosotros nos conviene. Y es un tema de conveniencia, Alejandro, porque los Estados Unidos proporcionan una gran cantidad de recursos económicos a la OTAN, que es la Organización de Tratado del Atlántico Norte, que literalmente es la que nos protege del otro lado del mundo. Entonces, ojo con esto, que es una mezcla entre bondad, pero con intereses de nuestra parte. Entonces, yo creo que lo que hay que medir es que en el momento político en el que estás, y esto voy a hacer el ejemplo perfectamente con el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando España está bien económicamente y hay cierta estabilidad económica y cierta seguridad, contra todo pronóstico, los españoles votan por el Partido Socialista porque entonces buscan la segunda parte de la pirámide, que son derechos individuales, derechos progresivos. Luego, cuando hay crisis económica y problemas de orden público, votan al Partido Popular, porque les garantiza también la mejora en los espacios económicos y el orden y la seguridad. Entonces, este juego del mundo bipartidista, que para mí muchas veces me ha costado lograr comprenderlo, es porque las personas, cuando se sienten seguras de que tienen algo, empiezan a aspirar a otras cosas. Y cuando pierden esa seguridad, quieren volverla a tener. Y pareciera que es un juego de nunca acabar. ¿Cuál es el futuro del mundo a raíz de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca? Lo bueno de esta oportunidad es que ya tenemos un precedente, ya sabemos qué iba a pasar. Cuando Donald Trump llegó por primera vez era un loco con una afición particular por tuitear estupideces y demostró, sin embargo, tener un gobierno mucho mejor de lo que muchísima gente esperaría, incluyéndome yo. Ahora en esta segunda oportunidad, ¿qué puede esperar el mundo? Pero perdió. Pero no nos olvidemos que perdió. Un gobierno mucho mejor de lo que algunos esperaban, pero igual perdió la elección con Joe Biden. Y por eso es que ahora puede ser candidato. Fíjate que lo interesante. Sí, el gobierno no fue malo. No fue tan malo como algunos vaticinaban. Era la hecatombe, el apocalipsis. No lo fue. Ahora, lo cierto es que también Donald Trump ya aprendió cómo funciona el check and balance norteamericano y la resistencia que tienen las instituciones norteamericanas. Por ende, creo que Donald Trump se va a
acompañar en su círculo cercano de las personas más leales y también más radicales dentro de su línea, para evitar que la resistencia de las instituciones pueda hacer mella en sus políticas, que van a ser mucho más potentes y contundentes en estos 4 años. Entonces, el Donald Trump que vamos a ver en el año 2025 va a ser muy distinto a la Donald Trump que vimos en el año 2017. No podemos esperar lo mismo. Serán dos Donald Trump completamente distintos. Y este Donald Trump vendrá con mucha más fuerza, con mucha más potencia, con ideas probablemente mucho más difíciles y con un Congreso y un Senado a su favor. No nos olvidemos que en estas elecciones, en los próximos 2 años, hasta que hay midterms, que son las elecciones de mitad de periodo, porque en los Estados Unidos, dentro de 2 años se renueva un tercio del Congreso y un tercio del Senado y una mitad del Congreso. O sea, tenemos elecciones de midterms, de medio término del presidente. Entonces, en estos próximos 2 años, Donald Trump tiene el Ejecutivo y los dos niveles del Legislativo, Congreso y Senado. Es decir, no hay quien lo detenga en el avance que va a hacer en los próximos 2 años. Hay que tenerlo claro. ¿Qué significa esto? Que el mundo tiene que estar muy pendiente de 4 hitos en mi criterio. Hablar por áreas y por temas nos llevaría aquí muchas horas. Entonces, para hablar de estos 4 hitos, para mí sería el conflicto palestino-israelí y el conflicto o la guerra de Rusia contra Ucrania van a ser 2 de sus movidas más potentes a nivel internacional. Va a intentar acabar con eso por un solo motivo, porque le genera gasto a los Estados Unidos. Es lo que prometió. No más gasto para los Estados Unidos, no poner en riesgo vida de soldados americanos por un conflicto que no es de los Estados Unidos. Entonces, ese es uno de los primeros hitos. El segundo, la OTAN. El financiamiento que tiene la OTAN como mecanismo de defensa es gigantesco por parte de los Estados Unidos. Ya él advirtió que si los países europeos no se ponían al mismo nivel de los Estados Unidos, él iba a dejar de financiar a la OTAN. Y esto es un tema muy delicado. Luego vendrán los conflictos con la Unión Europea, como ya adelantaba antes, justamente por el tema de Rusia y Ucrania, porque probablemente la Unión Europea se resista por completo a aceptar que se le entregue territorio ucraniano a Putin. Incluso sabemos que está financiando las necesidades del gobierno de Volodymyr Zelensky con dinero ruso que está congelado en distintas cuentas de distintos países europeos, ¿no? Y que no solamente ya fue congelado, sino que ya fue utilizado para la reconstrucción de Ucrania, que fue una decisión común dentro del espacio europeo. Y luego no podemos olvidar el tema migratorio, uno de los temas más importantes para la candidatura de Donald Trump, que es evitar la migración, que es enorme en este momento, a través de México, pero que no es solamente una migración mexicana, es una migración que tiene a gente de El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Colombia, Ecuador y por supuesto Venezuela, ¿no? Entonces, para él, el tema migratorio es muy importante porque él ha asimilado, de manera por cierto muy injusta, yo en esto estoy totalmente en desacuerdo con Donald Trump, ha asimilado a migrante ilegal con violador de la ley, delincuente violador de la ley. Entonces, al asimilarlo, lo que está generando la percepción es que todo el que entra de forma ilegal es un violador de la ley solo por ser inmigrante ilegal, pero probablemente porque lo era en su país, porque era un ladrón, porque era un asesino, porque era un violador, etcétera, etcétera, etcétera. Y al hacerlo así, lo que va a hacer es pactos políticos para hacer retornos en caliente. Es decir, atrapados por el ICE, que es el sistema de control migratorio de los Estados Unidos, y enviados de nuevo a sus países de manera inmediata. A cambio de eso, ya ha advertido a México que si México no se pone como policía también malo en su frontera, a evitar, que se conocen como los federales mexicanos, a evitar que pasen la frontera de México a Estados Unidos, va a colocar aranceles especiales a todas las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos. Y recordemos que México tiene como principal socio comercial a los Estados Unidos, lo cual sería durísimo para la economía mexicana y para las empresas mexicanas soportar unos aranceles del 50% del valor de los bienes, que es como lo que ha amenazado Donald Trump, si México no evita en la migración desde la procedencia, es decir, desde el territorio mexicano. Eso significaría romper con el TLC, ¿no? Con el Tratado de Libre Comercio. Por supuesto, y lo hace teniendo el apoyo del Congreso y Senado. No nos olvidemos que aunque hay check and balance, que hay instituciones fuertes y hay caucus poderosos, en este momento, este es el momento para arremeter con toda la fuerza
a partir del 20 de enero, porque es por cierto el 20 de enero del año 2025 cuando Donald Trump asume de nuevo la oficina oval en la Casa Blanca, porque va a tener una especie de unos días de gracia. Nosotros en consultoría política lo llamamos los primeros 100 días de gobierno. En esos primeros 100 días de gobierno, los ciudadanos son más laxos, más permisivos en las ideas que tengan los presidentes porque le acabas de dar el voto de confianza, acabas de votar por él. Entonces, no se puede hacer lo mismo en los primeros 100 días de gobierno que cuando lo vas a hacer a mitad de periodo, porque en ese momento el costo político va a ser mucho más elevado. Entonces, en este momento, al principio, teniendo Congreso, Senado y obviamente el Poder Ejecutivo desde la presidencia, estoy seguro que va a intentar arremeter de una manera contundente en todos estos temas que te estoy mencionando. Y por supuesto, ni hablar del tema de la economía, el aborto, la salud, la educación, que son temas muy difíciles en los Estados Unidos y que también los hará pues, una parte de la matriz interna dentro de la confrontación dialéctica en los Estados Unidos. ¿Es una buena noticia para Venezuela la victoria de Donald Trump? Voy a empezar por el final y te voy a decir que creo que nadie sabe si es una buena noticia para Venezuela que haya ganado Donald Trump. Donald Trump ya ha dicho en el pasado que considera a Nicolás Maduro un dictador y por eso apoyó en su momento a Juan Guaidó, pero de eso han pasado muchísimos años. Número uno, han pasado literalmente 4 años. Y número dos, él ahorita ha dicho en reiteradas oportunidades que Caracas es una de las ciudades más seguras del continente americano, cosa que es absolutamente falso, eso no es verdad. Y lo dice con la intención probablemente de repatriar a venezolanos que han entrado de manera ilegal a los Estados Unidos y repatriarlos a Venezuela. Para hacer eso tiene que tener relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, yo soy de los que piensa que hay un verdadero riesgo en que haya un proceso de normalización de las relaciones del gobierno de los Estados Unidos con Nicolás Maduro si la oposición venezolana, y en este caso voy a hablar de 2 personas concretamente, que son Edmundo González Urrutia, el presidente electo de Venezuela, y María Corina Machado, la líder política que está dentro del país todavía en Venezuela, no hacen un ejercicio inmediato de contacto con la candidatura de Donald Trump, con Donald Trump ahorita como la oficina del presidente electo que se constituye en los próximos días, que sí es una oficina de presidente electo con todas las de la ley, por llamarlo de alguna manera, que se constituye en Estados Unidos, y sobre todo le piden el voto de confianza para hacer valer la voluntad popular del pueblo venezolano en los primeros meses del ejercicio político que va a tener Donald Trump. Soy de los que piensa que si Donald Trump no ve algún tipo de resultado, ojo, y el resultado no me refiero a que salió Maduro, entró Edmundo González, no, sino que hayan avances claros, va a poner en la mesa, sin duda, el proceso de normalización. Porque lo que él no quiere es más problemas para los Estados Unidos. Él no está en la línea de defender todas las democracias del planeta. Él está en la línea de defender los intereses de sus ciudadanos dentro del territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay que tener eso claro. Entonces, no sé decirte si va a ser bueno o malo para la oposición venezolana. Sí sé decirte que no pareciera que la continuidad de Kamala Harris iba a generar algún progreso ni a corto ni a mediano plazo en la situación política venezolana. Entonces, al final de cuentas, en este caso, vendrá un revulsivo y ese revulsivo puede ser o muy bueno o muy malo para la intención democratizadora de los grupos políticos venezolanos, del cual, por cierto, me incluyo absolutamente. Hay que darle un voto de confianza y dejar que el tiempo corra para ver resultados. Creo que las próximas elecciones, Correcto. nos estamos adelantando muchísimo, acaba de ganar y ya yo te estoy poniendo en las próximas elecciones de los Estados Unidos, pero creo que van a ser bastante interesantes porque vamos a tener 2 rostros nuevos, 2 personas nuevas. Donald Trump no va a poder reelegirse, con lo cual va a tener que trabajar en la imagen de algún delfín que le suplante. Eso puede ser una buena noticia también para él porque no tiene nada que perder. O sea, creo que su trayectoria política ha terminado, van a ser sus últimos 4 años, no tiene nada que perder, salvo su reputación y cómo será recordado en los Estados Unidos. No te has planteado el hecho de que su hija Ivanka puede ser candidata presidencial dentro de 4 años, por ende tendría mucho que perder. Tengamos en cuenta que hay una tradición política en los Estados Unidos que familiares o hijos son candidatos en el futuro. Por eso se habla de la familia Clinton, la familia Bush, la familia Obama. No descartes que la familia Trump pretenda asumir roles y controles.
te voy a poner un ejercicio a ti y a todos los que nos están escuchando. Si Donald Trump nombra a su hija y a su hijo, su hija mayor e hijo mayor, en un rol importante dentro del gobierno, como Special Security Advisor, consejero de unidad nacional, consejero de seguridad nacional, y espero que ese no, porque es un tema que usualmente está reservado a personas que tienen un alto conocimiento en el mundo diplomático o militar, pero cargos de alto seniority dentro de la esfera del poder, no descartes que pueda estar preparando la candidatura de uno de sus hijos dentro del Partido Republicano. Va a tener resistencia. El Partido Republicano tampoco va a convertirse en una quincalla familiar de Donald Trump, pero ciertamente son dos personas altamente preparadas, con muchísima influencia, con muchísimos recursos económicos y con su papá presidente. Así que yo no descartaría ese hecho y por ende no asumiría que Donald Trump no tiene nada que perder. Creo que va a seguir siendo un factor de ejercicio dentro de la dinámica política norteamericana y global, aunque ya esté en la postrimería de su ejercicio como presidente. No te quiero robar muchísimo más tiempo, pero sí hay una pregunta que no me va a dejar dormir si no te la hago. ¿Crees que el Partido Demócrata tiene que recomponer su discurso o fue una situación, una coyuntura que hizo que ese discurso, eso que estuvieron vendiendo no terminara de cuajar entre la población? Yo creo que el tema es el liderazgo, no el discurso. Ese discurso era un discurso que estaba dirigido a una base política con la que ellos necesitan ganar. Sin esa base no ganan. ¿Okay? Y la clave está en lo que se conoce como el elector posible o el elector probable. O sea, los electores los dividimos en tres grandes grupos. El elector imposible, que es el que está completamente amarrado al otro partido. Luego está el voto o elector seguro, que es mi base, el que siempre va a votar por mí, no importa lo que pase. Y luego está el medio, que es el voto probable. Ese voto probable que está justo a mí en el medio son los swing states, principalmente. Los estados que a veces son republicanos y a veces son demócratas. En este caso, creo que la campaña de Kamala Harris falló en no hablar y no poner en la mesa el tema económico como una prioridad, porque no podía hablar de su propio gobierno mal, de lo que no han podido ejercer, o porque sentía que no podía. Ojo, si yo hubiese sido tu asesor, yo le hubiese dicho, usted es la vicepresidenta, usted no es la presidenta, usted sí puede golpear a su presidente. Lo puede hacer con sutileza, pero dejando claro que las cosas tienen que mejorar. En el caso de Kamala Harris no lo hizo, y el tema más importante era el tema del liderazgo. Kamala Harris tuvo un subidón en las encuestas cuando sale Joe Biden, pero ese subidón es porque Joe Biden salió, por lo mal que vimos a Joe Biden, una persona que está sin duda con un proceso de deterioro cognitivo por la edad. Y por eso es que ella subió como la espuma al principio, pero llegó a un tope y empezó a bajar, por supuesto, y ahí es donde se igualó con Donald Trump. Kamala Harris no pareciera tener esas credenciales que la acreditaban para ser una gran líder política. Es decir, Kamala Harris no es Hillary Clinton, que sí era una líder político consagrada y demostrada en el Senado, en el Congreso, como secretaria de Estado, que es el cargo de canciller en los Estados Unidos, y tenía una trayectoria, unas líneas políticas claras. Kamala Harris fue una fiscal, de los Estados Unidos que pasó luego a ser vicepresidente, porque en ese momento la necesitaba el Partido Demócrata en esa posición. Y luego le tocó asumir este liderazgo, pero no era un liderazgo fuerte. Y los Estados Unidos están acostumbrados a elegir a un líder fuerte, porque se tienen que enfrentar a líderes fuertes de otros países que son sus enemigos y que no son democráticos. Y pongo nombre y apellido: Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, es decir, China, Rusia, Corea del Norte. Entonces es normal que los Estados Unidos, los norteamericanos, sepan que el mundo tiene unos riesgos. Estados Unidos es un faro de luz democrática y necesita personas con un liderazgo consagrado para enfrentarse a ese otro lado del mundo que no cree en la democracia, sino que lo que busca es destruir. Sigue segura la democracia en los Estados Unidos. No tenemos de qué preocuparnos. Te diría que las instituciones son suficientemente fuertes como para contener cualquier desfase demasiado fuerte de ideas de Donald Trump. Sí, creo que va a haber un margen de flexibilidad al principio, como te dije, donde vamos a ver cosas que no nos habríamos imaginado en este momento, ¿okay? Y que van a tener costos políticos elevados. Pero al final
creo que la institución norteamericana supera a los hombres que la controlan o que la manejan temporalmente. Creo que el sistema de check and balance, a pesar de que hoy tiene al Congreso y al Senado, hay otros mecanismos que podrán ayudar a evitar un descontrol total por parte de lo que se conoce en Estados Unidos como la administración Trump, ¿no? Llamamos la administración a esos 4 años de ejercicio político que, como dije, comienzan el 20 de enero del año 2025. Vamos a seguir hablando de este tema, va a dar mucho de qué hablar y no dudes que te llamaré más adelante cuando tengamos que tratar todos estos temas que nos acabas de explicar. Quiero agradecerte muchísimo todo el tiempo que nos has dedicado, mucho más del que te había pedido originalmente. Perdón. No, todo lo contrario. Estoy sumamente agradecido de que hayas parado tu agenda para hablar conmigo y con los que nos pueden estar escuchando. Aldo, Encantado muchísimas siempre, gracias. hermano. Y, estamos seguros que vamos a volver a hablar, que esto va a dar mucho de qué hablar y que tendremos que analizarlo de nuevo. Ha sido una buena Así es, campaña, ha sido interesante, nos ha dado mucho de qué hablar y creo que vamos a seguir muy pendientes de los Estados Unidos. así es. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.